Bienvenido a la Casa Apostólica del Pacto, una casa de restauración para el corazón. Reparemos el camino al Señor. Deseamos que este mensaje impacte su vida con poder de lo alto. El Señor quiere prepararnos para algo en este tiempo. De hecho, la misma palabra dice, el siervo no será mayor que su amo. Entonces, el Señor en este tiempo está trayendo instrucción a la casa por una sencilla y simple razón. El hecho de ser sus hijos, el hecho de ser su casa, nos involucra y nos hace parte de un propósito. La semana pasada, cuando leíamos la palabra en el libro de Efesios, realmente hubiera querido avanzar en el mensaje, pero el Señor me dijo no, en el primer culto especialmente. En el segundo me dejó avanzar un poco más. Y obviamente yo le he estado preguntando al Padre toda esta semana, Padre, ¿por qué en el primero no y en el segundo sí? Entonces el Padre me decía algo que realmente me llena el corazón. Y me dice que el Padre conoce los tiempos de todos y cada uno de nosotros. Y el Padre sabe de qué estamos hechos. El Padre como tal, el Abba, tiene su manera de tratar a cada uno de sus hijos. Y en esa manera y en esa forma de tratarnos, obviamente, Él se va a identificar como Padre para cada uno. Entonces, yo puedo tener a mi Padre, pero seguramente, en mi casa somos 6 hermanos, les pongo un ejemplo, y seguramente yo no le veo a mi padre como le ven mis hermanas o como le ve mi hermano menor, el último. Cada uno de nosotros tenemos una manera de ver a nuestro Padre. Y eso obviamente depende de la manera como nos relacionamos con Él. Y cuando nosotros tenemos ese tipo de relación que llega al punto de entender solamente ya con miradas el anhelo de su corazón o lo que Él está diciendo o pretende decir, y cuando el Padre habla, el Padre lo que quiere de nosotros obviamente es una respuesta. Les decía la semana pasada cuando nosotros leíamos el libro de Efesios, en el libro de Efesios claramente el apóstol Pablo cuando hace su oración por la iglesia de Éfeso, el apóstol hace una oración y el sentido de la oración es el siguiente, es que nosotros podamos entender y comprender el llamamiento al cual nosotros hemos sido llamados, valga la redundancia. Para todos y cada uno de nosotros como casa, como pueblo, como hijos, existe un llamado, existe un llamamiento. Y nosotros tenemos que entender ese llamamiento, porque caso contrario, simplemente llegamos al punto de ser miembros, por no decir, por ser, qué sé yo, pues un número más en una congregación. Entonces el Padre lo que quiere a cada uno de nosotros es darnos una identidad. Y solamente cuando nosotros entendamos el llamamiento al cual hemos sido establecidos, es que nosotros entenderemos cuál es el lugar en el cual el Padre me ha puesto. Entonces ahí entenderé el por qué caminar con la revelación, por qué caminar en el consejo. Si bien es cierto la iglesia es una, pero cada una de nosotros tenemos una identidad propia. Y es así cuando el Señor habla acerca de los ministerios, habla de los dones, no hay un solo don, no hay un solo ministerio, ¿no? Hay algunos. Entonces, de la misma manera, tenemos que entender cuál es el llamado y cuál es el llamamiento que nosotros tenemos. Habíamos visto la semana pasada, mis amados, de que estamos entrando en un tiempo en el cual el Padre nos va a llevar a niveles de humildad. Y niveles de humildad porque nosotros tenemos que entender y tenemos que comprender cuál es ese llamamiento. No es cuestión de ser miembros o de pertenecer a una congregación solamente, sino es el hecho de involucrarnos en su obra. Amados, los tiempos que vivimos no son buenos, eso ustedes lo conocen, no es alguna novedad la que les estoy transmitiendo. Y obviamente lo que el Señor quiere en este tiempo es que su iglesia se levante. El Señor lo que quiere es que en este tiempo su iglesia, sus hijos se levanten. No puede la iglesia vivir al ritmo de lo que el mundo vive o al ritmo de lo que está sucediendo en el mundo. Y es así que dentro de estos niveles de humildad el Señor nos lleva a tratar con aquellos que son superiores a nosotros, con aquellos que son como pares nuestros,
con aquellos que están bajo nuestra tutela o bajo nuestra dirección, y obviamente el nivel más importante es el nivel de humildad que tenemos delante de Dios. Esos 4 niveles del Señor en este tiempo va a tratar a su iglesia. Por eso les decía, amados, este es un mensaje profético. Este es un mensaje que el Señor ha puesto muy fuerte en el corazón. Nos ha estado hablando en la iglesia en Sangolquí. El Señor ha revelado de muchas maneras que entramos en un tiempo de prueba, pero no es un tiempo de prueba, no es un tiempo de prueba para acabarnos, sino es un tiempo de ser probados para ser promocionados. Les ponía el ejemplo, cuando uno estudia, cuando uno está terminando los estudios universitarios, termina el colegio, nos preparamos para los exámenes, y los exámenes no tienen otra facultad sino revelar el nivel de conocimiento al cual hemos llegado, y si estamos o no preparados, capacitados para ser promocionados a esa nueva etapa, a ese nuevo nivel. De la misma manera, esta prueba que el Señor va a permitir en su iglesia tiene como objetivo, mis amados, establecer un llamamiento. Establecer un llamamiento. No sé si a ustedes les llame la atención, pero todo lo que sucede en Medio Oriente, en el Lejano Oriente, todos estos atentados, estos nos hablan de que definitivamente el mundo, geopolíticamente hablando, está cambiando. El mundo está cambiando definitivamente. Las cosas ya no pueden ser como antes, las cosas tienen que ser hechas en el Espíritu. Y obviamente leía un estudio de un investigador de una universidad en los Estados Unidos, y él decía que definitivamente el propósito que tiene este Estado Islámico es crear el caos en todos aquellos que primeramente se levantan en contra de ellos, y segundo, en contra de los infieles, y tercero, obviamente, será contra aquellos que profesen la fe de la cruz. Ellos lo dicen así, y así lo dice este estudioso. Entonces, obviamente, nos estamos enfrentando, estamos a las puertas de algo que viene, que está por venir. Y definitivamente, si la iglesia no está firme en su llamamiento, si la iglesia no comprende cuál es su llamado, pues simplemente seremos como una oveja sin pastor, como dice la misma palabra. Y eso el Señor no quiere, eso el Señor no lo quiere. Entonces, cuando hablamos de llamamiento, cuando hablamos de llamado, hablamos de un involucramiento. Y ese involucramiento tiene que darse tanto en cuanto la generación, como les había mencionado, esa generación de transición está creciendo y está llegando ya al punto máximo. Y es necesario que las nuevas generaciones, aquellos que vienen y quieren tomar la posta, sean empoderados y de tal manera se involucren que realmente exista un paso, una entrega de ese testigo, que sea una generación que no se quede en el desierto, sino que trascienda, que no vengamos a ser esa generación que se quedó en el desierto por no creer la palabra de Dios. Amados, cuando hablamos de humildad, definitivamente tenemos que hablar de pruebas. Y obviamente no lo tome este mensaje como algo acusador, sino más bien para que entendamos, porque en determinado momento seguramente usted estuvo ya en una prueba, pero seguramente va a entrar en otra prueba. Pero eso es necesario por causa de lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Y definitivamente, cuando leíamos la semana pasada Romanos 2, 17 al 28, en el interín entre el primero y el segundo culto, a mí se me venía a la mente y decía, Padre, nuestra fe, nuestra justicia no es suficiente. No es suficiente definitivamente. Y vemos que definitivamente la ley requiere de nosotros santidad, pero esa santidad definitivamente no alcanza la justicia de Cristo, la justicia que ella requiere. Entonces es allí cuando nosotros tenemos que buscar y acercarnos más hacia la voluntad de Dios. Y lo que el Señor tiene para nosotros en este tiempo, mis amados, es un mensaje de circuncisión. Viéndolo del punto de vista, no desde el Antiguo Testamento, sino desde el punto de vista de iglesia, de lo que Dios, de lo que el Señor quiere para nosotros. ¿Qué es circuncisión? Sino retirar esos excesos de piel, retirar aquello que no permite la purificación, porque recuerde algo, el varón, hablando de circuncisión, el varón en símbolo de la circuncisión, y cuando el Señor habla de circuncisión, definitivamente habla de quitar aquellos
excesos, aquello que está de más. ¿Por qué razón? Por causa de la reproducción. Porque el Señor quiere que nos reproduzcamos limpios, que nos reproduzcamos puros, que nos reproduzcamos sin esas adherencias, sin esas contaminaciones que el mundo tiene. Entonces definitivamente nos es necesario ser circuncidados. Y la semana pasada les había puesto ya como antecedente, solamente estoy viendo un poquito el repaso de la semana pasada. Habíamos visto la semana pasada lo que significaba la circuncisión y poníamos como ejemplo a Abraham. Y vamos a ver justamente, vamos a ver en este día lo que el Señor tiene para nosotros como ejemplo de la vida de Abraham. Y es allí donde, mis amados, tengo que hacer énfasis en lo que dije la semana pasada, que la primera obligación para la circuncisión siempre recayó sobre el padre. No es sobre la madre, no es necesariamente sobre la congregación, es sobre el padre. ¿Y por qué razón sobre el padre? Porque cuando hay un pacto entre un padre y un hijo, este acto de circuncisión tiene que ser un acto de amor, tiene que ser hecho en amor. Y solamente en amor puede ser nuestro corazón circuncidado. La circuncisión definitivamente viene a ser para perfeccionamiento. No tiene como propósito traer suficiente, no es un acto de castigo, sino es un acto de justicia. En otras palabras, cuando el Señor quiere circuncidar nuestro corazón, es porque nos conviene. Y a la medida que nosotros escuchemos su voz y entendamos la dimensión de ese proceso de circuncisión, más rápido que temprano, nuestro corazón será circuncidado y no tendremos que pasar ese proceso largo, no tendremos que pasar esos 40 años que el pueblo del Señor tuvo que permanecer en el desierto por causa de ese corazón que se endureció. Dicho esto, vamos entrando en el tema, mis amados. Definitivamente Abraham, y tomamos este ejemplo porque cuando nosotros leemos la vida de Abraham, nosotros encontramos ahí patrones de un llamamiento. ¿Recuerdan ustedes? Abraham vivía con su padre en Ur de los Caldeos y en determinado momento el padre Tarek decidió salir de Ur de los Caldeos. La Biblia, la palabra de Dios, no nos dice mucho, pero cuando nosotros vamos a los libros apócrifos, que obviamente no les voy a poner a la altura de la Biblia, pero cuando nosotros vemos a los libros apócrifos, y hay un libro en especial que es bastante histórico, vamos a encontrar ahí detalles muy precisos y fidedignos de la vida de Abraham. Y obviamente eso enriquece mucho por causa del tema que traigo esta mañana, porque cuando nosotros leemos los datos históricos, así como uno puede leer el libro de Josefo, es un libro histórico, nosotros encontramos de que definitivamente en ninguna parte desdice el mensaje de lo que la Biblia tiene registrado, sino que más bien la enriquece, y la enriquece en función justamente de las necesidades que nosotros tenemos. Abraham soportó 10 pruebas de fe durante toda su vida. Y yo no le estoy diciendo con esto, mi amado, que usted va a tener que soportar esas 10 pruebas de fe, ni tampoco las pruebas que el Señor le mande van a ser a la medida que Abraham tuvo que pasar. Pero sí quiero traer un mensaje porque en el tiempo en el cual el Señor quiere circuncidar nuestro corazón, definitivamente vamos a tener que ser probados. Y estas 10 pruebas de fe que el Señor permitió sobre la vida de Abraham, le permitieron acceder al título de Padre de la Fe. No es que Abraham tuvo el título de Padre de la Fe simplemente porque el Señor lo quiere decir, no. Si nosotros nos adentramos un poquito para que él haya sido llamado Padre de la Fe, debió haber sido probada su fe. Y obviamente debió haber sido una fe que, habiendo sido probada, pudo pasarla. Por un lado. Por otro lado, mis amados, estas pruebas, lo único que hicieron de Abraham es circuncidar su corazón, preparándolo así para el pacto. Porque las pruebas que Abraham tuvo que pasar, prácticamente las pasó antes de su llamamiento.
solamente habiendo pasado la prueba de circuncisión, las pruebas que el Señor le mandó, que son varias, en total como les había dicho son 10, es que Abraham pudo reconocer que su ministerio era fructífero. Y mis amados, esto no sucedió sino solo hasta los 99 años. Y aquí quiero hacer nada más un comentario. Cuando el Señor habla de que quiere de nosotros un fruto, dice que Él quiere un fruto apacible. Y cuando el Señor habla de fruto, definitivamente el Señor no va a querer de nosotros un fruto que hable de contaminación. Tiene que ser un fruto de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él quiere de todos y cada uno de nosotros. Por otro lado, cuando nosotros vemos que Abraham fue sometido a estas pruebas y que solamente a los 99 años llegó la circuncisión a su corazón, eso me dice algo a mí. No importa los años de fe que tú tengas, no importa los años que hayas caminado en la fe, no importa. No importa cuánto, al tiempo o la edad que tú llegues a los pies del Señor, mientras tú tengas un corazón dispuesto para aceptar un llamamiento, la edad prácticamente no viene a ser un requisito. Entonces, si tienes un mes en la fe, como si tienes 30 años en la fe, si tú tienes en tu corazón por cierto que el Señor ha puesto en ti un llamamiento, que te ha dado un llamado, es necesario que podamos entender y comprender a qué estamos expuestos. Si nosotros vamos al libro de Génesis, capítulo 10, versículo 8, aquí vamos a encontrar, mis amados, el preámbulo de las 10 pruebas que tuvo que pasar Abraham. En Génesis 10:8, en la Biblia no nos relata a profundidad quién era Nimrod, solamente nos dice que era Nimrod, que era un cazador, que era prácticamente el primer poderoso en la tierra, y no nos dice más. Pero cuando nosotros escudriñamos un poquito en los libros históricos, vamos a encontrar lo siguiente: Nimrod se hizo un gran nombre, y por eso Nimrod es el que dijo: hagámonos, edifiquémonos. Entonces lo que él tenía como propósito es edificar para sí, levantar para sí. Y cuando la palabra dice que él fue el primer poderoso en la tierra, definitivamente habla de un reino. Y si hablamos de un reino, ya cuando lleguemos a la parte correspondiente les voy a dar un poco más de detalles. Estamos hablando que bajo él, bajo su reinado, estaba sujeta toda la tierra conocida en ese tiempo. Y obviamente en la época de Nimrod es que se levanta la torre de Babel. Y ustedes, yo pienso que la mayoría conocen cuál fue el propósito de construir la torre de Babel. El propósito era llegar ¿hasta dónde? Hasta los mismos cielos. Imagínense solamente, para poner algo, cuál era la codicia del corazón del hombre. Y realmente cuando escuchen el relato, no está tan distante de lo que sucede hoy día. No está tan distante. Imagínense que dicen los libros históricos que tal era la urgencia de levantar esta obra para llegar a los cielos, que realmente no importaba la condición del hombre. Era más valioso. Dice así el registro, que cuando llevaban, porque realmente esta torre de Babel, lo que nosotros ahora conocemos, era muy alta, llegaron muy alto realmente. Lo que se puede ver ahora en referencia realmente es mínimo, pero era tan y tan alta que dice que se demoraban prácticamente casi una semana en subir el material hasta la punta de la construcción. Pensemos que en esa época no había sensores, conocían ya la rueda y todo lo demás. Y dice que cuando un obrero caía y moría, no sucedía nada, pero que cuando un ladrillo se caía, habría llanto y lamento en los constructores. Porque lo único que estaban es empecinados en hacer la obra. Entonces yo le pregunto, solamente compare con lo que sucede el día de hoy. ¿Qué importa que haya hambre? Las multinacionales, las farmacéuticas llenas de dinero, aún insertando virus, más importante les es el dinero, más importante es ¿qué cosa? El poder que el ser humano. Dice la palabra que en los últimos tiempos, ¿qué sucederá? No habrá afecto natural, los padres se rebelarán contra los hijos, ¿no es cierto? Y creo que nosotros estamos ya viviendo parte de lo que dice la palabra.
Entonces imagínense qué siniestro, por llamarlo así, era este gobierno de Nimrod. Y en esta época, en la época de Nimrod, es que nosotros vemos surgir a un Abraham. La primera prueba que Abraham tuvo que pasar fue que tuvo que permanecer durante 13 años escondido del rey Nimrod. Dice la historia que cuando nació Abraham, su padre Teraj tenía 70 años. ¿Quién era este señor Teraj? Teraj era el general en jefe de los ejércitos de Nimrod. Y obviamente cuando Teraj a los 70 años llega a ser padre, invitó a todos los sabios y a todos los adivinos del reino. Y dice que la historia que cuando esa noche salieron, luego del festejo, les llamó la atención algo en los cielos y levantaron su mirada a los cielos. Y cuando miraron los cielos, ellos vieron que desde el oriente venía una estrella. Y era tan grande que mientras más se acercaba, se comió, devoró a 4 estrellas más pequeñas, esta estrella grande. Entonces los sabios y los adivinos en consejo tuvieron para sí y dijeron: esto no tiene más que ver con el nacimiento de este muchacho, del hijo de Teraj, Abraham. Y dice, les voy a leer literalmente lo que dice la historia. Dice: esto solo se traduce al niño que ha nacido a Teraj esta noche, quien crecerá y será fructífero. Escuche la palabra. Y se multiplicará y poseerá la tierra, él y sus hijos para siempre. Y él y su simiente matarán grandes reyes y heredarán sus tierras. Eso registra la historia. Entonces, obviamente, los sabios y los adivinos, con el temor de que si es que callaban y el rey se enteraba, los podía matar. La otra era, o le contamos al rey o nos quedamos callados. Entonces ellos optaron por contarle al rey. Entonces el rey, es decir, Nimrod, dijo: tráiganme acá al niño para que lo sacrifique a los dioses, porque si es que tan grande llamamiento tiene, los dioses tomarán este sacrificio como un sacrificio supremo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Teraj? Igual el relato dice que él llegó, le puso una parábola, le puso un ejemplo, le puso, yo diría, una trampa al rey Nimrod, y obviamente logró que le diese tiempo para que pensara durante 7 días, en la certeza de que, siendo el general de generales de sus ejércitos, iba a traer de vuelta al hijo. Y obviamente él llevó un niño, pero no fue su hijo, fue un hijo de uno de sus esclavos, porque a su hijo lo tuvo que esconder, y lo tuvo que esconder en unas cuevas juntamente con su nodriza. Entonces la historia relata de que Abraham tuvo que ser escondido en una cueva durante 13 años. Si nosotros vamos al libro de Mateo capítulo 2, versículo 13, ya en la palabra, relata de la huida a Egipto y dice: después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Y él, levantándose, tomó de noche al niño y a su madre, es decir, José y María, y se trasladó a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Mis amados, les leo esto solamente por lo siguiente, y aquí vamos a desarrollar la primera prueba que tuvo que pasar Abraham. Miren, la palabra en el libro de Salmos 46, versículo 10 dice: estad quietos y sabed que yo soy Dios, exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Y esto por una razón, mis amados. Muchas veces el Señor permite que nosotros seamos introducidos en estas cuevas, que seamos introducidos en estos tiempos de escondedero. El Señor mismo nos esconde. Si nosotros vamos al libro de Salmos, capítulo 91, nosotros vamos a leer una gran verdad, y dice así:
Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran en la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Eso dice el Salmo 90. Entendamos entonces que Dios, es Señor y soberano. Y ahora cuando vamos al Salmo 91, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. La pregunta, mi amado, es: ¿en dónde refugiarnos en tiempos de angustia o en tiempos de persecución? Sino en la misma palabra de Dios. Mira, debemos esperar las órdenes de Dios para poder salir de estos tiempos. Cuando el Señor te mete en una cueva, cuando el Señor te lleva, así como le llevó al mismo Elías a estar encuevado, el Señor mismo permitirá que sean los cuervos los que te alimenten. Tú mismo ahí tomarás de manera sobrenatural tu alimento. El Señor será quien te proveerá. Amados, cuando el Señor nos introduce en una prueba, la cual tiene como requisito que tú te refugies, el Señor lo que busca de esta prueba es que tu fe, tu perseverancia y tu obediencia salgan fortalecidos. ¿Cuál es la insignia? ¿Cuál es el llamamiento de esta casa? Fe y perseverancia. Entonces, si es que el Señor en algún momento a ti te introduce en una cueva, te introduce en un lugar en el cual quiere que estés recluido, lo primero que el Señor va a querer que tú desarrolles en ese lugar es tu fe. Y la única manera de desarrollar tu fe, según Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora vamos en lo natural. Cuando tú estás en el mundo externo tú escuchas todo lo que el mundo te quiere decir. Entonces viene el consejo del mundo, viene la sabiduría del mundo, aún puede venir la doctrina del mundo. Pero cuando tú estás solo en una cueva, lo único que puedes escuchar ahí es la voz de Dios. Y cuando solamente escuchas la voz de Dios, entonces la fe se fortalece en ti. Porque ya no escuchas lo que el mundo te dice, sino que solamente buscas escuchar la voz de Dios. Y cuando estás en este lugar de prueba, lo que el Señor va a querer es que su voz llegue a ti de manera audible, de manera transparente, de manera limpia. Solamente cuando tú escuchas la voz de Dios audiblemente y tienes la certeza que es Dios hablando a tu vida, entonces tu fe se verá fortalecida y solamente allí podrás decir que tu fe ha vencido y podrás decir que al menos la primera parte de la primera prueba lo pasaste. Amado, si entramos en un proceso en el cual el Señor quiere tratarnos, solamente su palabra va a ser nuestro cimiento. Solamente el escuchar su palabra, el estudiar su palabra, el escudriñar sus escrituras van a permitir en nosotros la fortaleza necesaria para que podamos permanecer en esa prueba. Teniendo en cuenta, mi amado, que esta prueba está probando es tu fe, no va a probarte a ti como tal. Es tu fe la que tiene que ser probada. Y por eso dice el apóstol Pablo en Romanos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando el Señor te lleve a un refugio, lo primero que tú tienes que entender es que tu fe va a salir de ahí fortalecida y tienes que trabajar en esa área. ¿Y cómo trabajar en esa área? Sino escuchar la voz de Dios, porque solamente la voz de Dios podrá poner cimiento cierto y pleno en lo que viene después. En segundo lugar, mis amados, cuando tú te encuentras en una cueva, cuando tú te encuentras escondido, cuando el Señor te esconde en una cueva,
Hay muchas veces que tú dices, Padre, ¿y esta enfermedad para qué? Dile, Señor, tú me estás llevando a escuchar tu voz audiblemente. Muchas veces nosotros renegamos y decimos, Señor, ¿y esta prueba hasta cuándo? ¿Y por qué tengo que estar recluido? Mi amado, lo que el Señor quiere es hablarte a tus oídos. Quiere traer revelación a tu vida por causa del propósito y del llamamiento que tiene para contigo. En segundo lugar, lo que va a desarrollar en ti o lo que va a permitir que se fortalezca en ti es la perseverancia. Cuando nosotros vamos al libro de Romanos capítulo 5, versículo 3, dice la palabra, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y paciencia no es otro sinónimo que perseverancia. Y esas son las llaves que el Señor nos dio. Entonces, si el Señor nos dio unas llaves, nosotros no podemos ser ajenos a estas pruebas, porque el Señor nos está dando no solamente la prueba, sino que con la prueba también nos está dando la llave para salir de estas pruebas. Entonces, este mensaje lo que tiene como propósito es traer, mi amado, consuelo a tu corazón, consuelo a tu alma, consuelo a tu vida, porque no te vas a quedar toda la vida en esa prueba. Tú tienes las llaves. Y si las llaves el Señor nos la ha dado, pues simplemente eso habla que estamos en su voluntad, que el Señor quiere hacer en nosotros su perfecta voluntad. Mira lo que dice el libro de Santiago 1:3. Dice así la palabra, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, es decir, perseverancia. Entonces, es necesario que nuestra fe sea probada, es necesario. En Santiago 1:3 encontramos este mensaje que el día de ayer cuando preparaba el mensaje, el Señor me decía, pregunta a la congregación, ¿cuántas veces nuestra fe ha sido probada? ¿Ha sido probada por un trabajo? ¿Ha sido probado tal vez por una enfermedad, por una pérdida? La pregunta es, ¿a dónde se va nuestro corazón? ¿Nuestro corazón se mantiene en Dios o lo que primero pretende es salir corriendo a buscar ayuda? ¿No es cierto que nuestro corazón quiere buscar ayuda? Buscamos consuelo, buscamos que alguien pase por nuestros lomos humanos, buscamos que alguien halague nuestro corazón. Y el Señor lo que nos está diciendo es, en ese tiempo, lo único que tú necesitas es escuchar mi voz para que tu fe sea fortalecida. En otras palabras, te voy a dar una fe tan fuerte como la de Abraham, que vas a poder pasar todas estas 10 pruebas y vas a ser llamado padre de la fe. En otras palabras, vas a ser ese padre que puede en determinado momento circuncidar una generación. Y no solamente que vas a poder circuncidar una generación, sino que vas a poder entregar un testigo, un manto, para que la nueva generación pueda tomar de tus manos ese llamamiento que el Señor te ha encargado en este tiempo. Entonces, mi amado, más bien nadie de nosotros está dispuesto, en otras palabras, a abrazar una prueba. Nos duele y el Señor no quiere, pero el Señor nos ha dado las llaves de estas pruebas para pasarlas. Lo único que el Señor busca de nosotros es que tengamos un corazón abierto, sensible, humilde, humillados delante de Dios. Mira, cuando nosotros estamos en esta prueba de fe, cuando nosotros estamos recluidos, cuando estamos sumergidos en la oscuridad, solamente ponte a pensar. Cierra tus ojos e imagina que estás escondido en una cueva como fue introducido Abraham. Solo piensa. No tienes agua, no tienes luz, ni siquiera sabes dónde están las cosas. Cuando las pruebas vienen a tu vida y tú dices, Señor, pero si no estoy en pecado. Señor, esta prueba te he obedecido, te he buscado. Señor, ¿dónde está la salida? Porque cuando tú entras en una cueva,
Muchas veces te introduces tanto que no encuentras la salida, necesitas una linterna. Pero si no encuentras la salida, entonces allí es cuando nuestro corazón está siendo probado para que nuestra fe solamente sea depositada en el Señor y no en lo que tienes en tus manos. ¿No ves que cuando se va la luz lo primero que buscas qué es? Una vela. Qué pena, la novela ya no pude ver, pero la vela sí está a la mano. ¿No es cierto? En lo natural, cuando nosotros estamos introducidos en una cueva y no podemos ver más allá de nuestras narices, y muchas veces quizá la oscuridad es tan profunda que ni siquiera mis narices puedo ver. Imagínate, ¿qué certeza puedo tener de dar un siguiente paso? No, comienzo a caminar, ya no tengo la agilidad que antes tenía, ya no me siento esa ave que puede desplegar sus alas y volar. Simplemente comienzo a caminar en certeza, y esto es, comienzo a medir los pasos, comienzo a estirar mis manos buscando no tropezar con nada. ¿No ves que cuando yo tengo todos los sentidos desarrollados, qué se forma en mí? Autosuficiencia. Entonces resulta de que, como ya estudié una vez la palabra de Dios, la palabra yo sé, Dios dice que me va a bendecir y Él me bendice. Entonces comienzo a vivir por lo que está en mi mente, pero no por lo que se formó en mi corazón. Entonces el Señor, cuando nos introduce en esta primera prueba, lo que busca justamente es quitarnos esos apoyos, quitarnos esos amuletos, esos tabúes que nos hicieron caminar. Yo te digo, todos y cada uno de nosotros en determinado momento hemos tenido una pérdida. Cuando hemos tenido una pérdida, ¿qué es lo primero que se viene a nuestras vidas? ¿Y ahora qué? Si tú estabas acostumbrado a depender de esa persona, como ya no está esa persona a tu lado, o si era un trabajo, o si era alguien que te aconsejaba, ¿qué es lo que haces? Sientes que ya no tienes en dónde apoyarte. Entonces, ¿eso a qué te obliga? Eso te obliga a que te quedes quieto. Eso te obliga a que te encueves. Pero mi amado, ese encuevarte no tiene que ser de por vida. Ese encuevarte será a la medida que tú desarrolles tu fe, para que el Señor mismo te saque, así como cuando le dijo a Elías, Elías, ¿qué haces aquí? Levántate, porque este no es el lugar de tu destino. Tú tienes otro destino más adelante. Pero cuando es necesario quedarse quieto, es necesario quedarse. Aquí el punto, mi amado, es el siguiente. Como congregación, primeramente. En segundo lugar, como padre. Luego, como sacerdote de tu casa. Si en tu vida has sentido de que en momentos solamente el estar solo soluciona tus problemas, ve delante del Padre y dile: Señor, si la fe, la perseverancia y la obediencia es lo que has estado formando en mí, hoy me entrego. No podemos caminar más en nuestra propia prudencia. No podemos caminar más queriendo hacer nuestra voluntad. Si el Señor quiere levantar esta casa, mis amados, miren, es bonito, es hermoso pertenecerse a una denominación, a una congregación, sabiendo sí que somos parte del cuerpo de Cristo. Pero si nosotros hemos sido levantados y hemos sido llamados para preparar el camino, yo te pregunto, la palabra registra de uno que preparó el camino, y ese fue Juan. ¿Él cómo vivió? ¿Él cómo vivió? Los discípulos de Juan vienen. Juan tenía una denominación, tenía una congregación en la cual predicaba todos los domingos, digo yo. Entonces resulta de que sus discípulos vienen un día y le dicen: Señor, Señor, aquel al cual tú nos presentaste está predicando y tiene más seguidores que tú. Y Juan no se levantó para preguntar: ¿y por qué te fuiste? ¿O por qué estás allá?
Simplemente Juan les dice, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. La pregunta aquí, mi amado, es, ¿acaso como esposos tenemos que menguar para que nuestra esposa crezca? No digo menguar en el llamamiento como sacerdote, sino en nuestras actitudes. Esposa, ¿acaso será necesario que tú mengues para que tu esposo se levante y tome el sacerdocio que le ha sido asignado por llamamiento? ¿Acaso estamos en este mundo más preocupados en lo que Él quiere de nosotros? Este mundo y la tecnología, mis amados, nos invaden. Escuchaba yo a la maestra María Sol la semana pasada que me comentaba y me decía que ha tenido la reunión con el grupo de alabanza, ¿no es cierto? Y que les había mandado durante 30 días un ayuno. Entonces yo le dije, ¿qué les mandaste que no pueden comer ahora? ¿Qué es lo que no pueden comer? ¿Qué cosa? Redes sociales. Ayuno de redes sociales. Y si tú te pones a pensar, dice, ¿qué tipo de ayuno es ese? Sí, mi amado, es que si no tienes el celular a mano, si es que no tienes el Facebook, el Twitter, si es que no tienes, entonces no sabes lo que está pasando en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en tu vida? Como no tienes, no puedes estar, entonces en tu casa en la noche, en lugar de estar buscando el Facebook, ¿qué haces? Te ves obligado a buscar a Dios, la palabra. Aparentemente estás en oscuridad, ¿y qué estará pasando afuera? ¿Qué me estaré perdiendo? Sin embargo, esa obediencia está formando en ti, ¿qué cosa? Fe, porque estás escuchando a Dios. Perseverancia, porque estás formando doctrina. Doctrina. Estás formando en ti palabra. Y segundo, tu corazón se vuelve obediente. Cuando yo hablo de obediencia, aquí los primeros en recibir el mensaje son aquellos que son hijos. ¿Cómo está tu obediencia con tus padres? ¿Cómo está tu obediencia con tus autoridades? ¿Cómo está tu obediencia con tus superiores en el trabajo? Recuerdo que hace algún tiempo, cuando el Señor me puso en una prueba muy difícil en mi trabajo, justamente me llevó hacia lo que significa obediencia y sujeción. Y el Señor, una noche, cuando yo estaba orando y le decía, Padre, ya no soporto esta prueba, Señor, permíteme que renuncie. ¿Y saben lo que el Señor me dijo? Cabrita Montés, ¿y a dónde vas a ir? Eso me tumbó el suelo, porque me había dado cuenta que había caminado como una cabra montés, inclusive sin medir el peligro, sin obedecer, y tenía que sujetarme, y tuve que acercarme y pedir perdón, arrepentirme primeramente delante de Dios, y luego acercarme a las autoridades y decirles, perdón por mi actitud. Se acabó la prueba. Se acabó la prueba. Miren, en el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 8, hablando del Señor Jesucristo, dice la palabra, y aunque Jesús era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Muchas veces es necesario padecimiento, porque solamente así aprendemos obediencia. Y esa es la primera prueba que pasó Abraham. Pero cuando la pasó, inmediatamente es promocionado a una segunda prueba. Entonces aquí el punto es, fe, perseverancia y obediencia es la primera prueba. Si es que en algún momento el Señor te lleva a estar quieto por una enfermedad, tienes que recluirte, dile, Señor, ¿qué es? ¿Fe, perseverancia u obediencia, o son las tres al unísono? Porque eso es lo que el Señor va a desarrollar en ti. La segunda prueba que Abraham pasó relata
de que Nimrod le lanzó a Abraham en un horno de fuego. Eso no dice la Biblia, pero este libro histórico lo dice. Porque cuando ya descubre de que Terah lo engañó, entonces lo manda a tomar. Y cuando lo toma, lo introduce en un horno de fuego. Pero mi amado, cuando nosotros somos introducidos en un horno de fuego, la pregunta ahí es, ¿qué representa el horno de fuego? ¿Qué representa? Vamos al libro de Daniel, capítulo 3. De los versículos 16 al 18 vamos a encontrar cuál era la prueba que tenían que pasar los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Dice así: Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. ¿Cuál era el asunto? Ellos estaban siendo obligados a postrarse delante de la imagen, delante de la estatua que Nabucodonosor, que el rey levantó. Entonces dice: ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y el versículo 18, en este caso, la prueba de fuego: pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos a la estatua de oro que has levantado. Entonces vemos que la prueba de fuego que pasaron los amigos de Daniel era para probar su fe. Entonces, fe. Si nosotros vamos a la vida del Señor Jesucristo, ¿dónde creen ustedes que el Señor Jesús pasó su prueba de fe? ¿En dónde? En Getsemaní. Porque el Señor Jesús sabía que tenía que morir en la cruz. Él sabía. Pero en Getsemaní era la prueba de fuego. Porque en Getsemaní Él tenía la capacidad de decir: ¿me detengo o continúo? En Getsemaní nosotros realmente vemos a ese varón de dolores que dice Isaías 53. ¿Qué varón? Realmente, ¿qué varón en lo natural? ¿Qué varón? Amados, el fuego no tiene como propósito sino dos cosas: purificar y consumir. Y en nosotros está decidir si quiero ser purificado o quiero ser consumido. Si quiero ser purificado, vamos al libro de Isaías, capítulo 1, versículo 25. Dice la palabra, miren, ¿por qué es necesario que seamos purificados? Porque ustedes dicen, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Aquí está. Dice así el Señor: y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Entonces el Señor mismo, como Padre amoroso, será el que nos introduzca en el horno. ¿Para qué? Para que esas escorias, esa impureza que todavía queda en nosotros, de una vez salga. En el libro de Proverbios 26, 23, miren lo que dice la palabra: porque como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. Entonces, el punto es, ¿qué es escoria en nuestra vida? Son los labios lisonjeros y el corazón malo. ¿Qué quiere decir labios lisonjeros? Labios que no hablan verdad. Labios que alaban a uno y desdicen al otro. En otras palabras, un corazón de doble ánimo, que hoy dice sí y mañana dice no. La misma palabra dice: el que tal es, ¿acaso permanecerá delante de mí? No. Porque una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. Por esa razón el Señor Jesucristo dice: a los tibios yo los vomitaré. La pregunta es, mi amado, cuando nosotros somos o recibimos un llamado y decimos hoy, sí, 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 Señor,
y mañana no estamos. O cuando nos comprometemos con un ministerio, o como tales, como padres, cuando a nuestros hijos les decimos, hijito, no puedes hacer esto. Pero el día de mañana tanta es su insistencia que nosotros cedemos. Eso es un labio lisonjero. Porque nuestro corazón no está siendo firme. Entonces traslada, mi amado, este mensaje. No quiero profundizar, pero cada uno de nosotros tiene que tomar el área que nos corresponde. Porque cuántas veces hemos sido duales en nuestro caminar, cuántas veces hemos sido duales en nuestro proceder. Y al ser duales en nuestro caminar y en nuestro proceder, obviamente si es que somos hijos de Dios, la palabra dice que el padre a su hijo disciplina. Entonces, si nosotros decimos que tenemos a Dios por padre, y si tenemos todavía actitudes que hablan de dualidad en nuestro corazón, de dualidad en nuestro pensar, es necesario que seamos introducidos en esos hornos de fuego. ¿Para qué? Para que esas escorias que todavía están sean desechadas de nuestro ser. Mira lo que dice Job 32:22. Porque no sé hablar lisonjas de otra manera, en breve mi hacedor me consumiría. Yo te dejo como deber que vayas a tu casita e investigues lo que significa, lo que es escoria, lo que es labios lisonjeros y lo que es corazón malo. Y no te mando como deber para que me presentes el deber, sino más bien como para que medites y digas, Señor, si es que esta prueba estoy pasando, si es que esto me está sucediendo, ¿qué es lo que hay en mí? ¿De qué tengo que arrepentirme? Porque esa es la llave, mi amado, arrepentimiento. Cambiar nuestro proceder, cambiar nuestro caminar. En Jeremías 6:29, miren lo que dice la palabra. Se quemó el fuelle por el fuego, se ha consumido el plomo. En vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Cuando las pruebas de fuego permanecen en nuestra vida, definitivamente, mis amados, es porque la escoria todavía está. ¿Y qué es escoria? Si no es ese residuo que no le deja ver hermoso al trabajo del fundidor. Son esos rezagos que todavía quedan. Son esas cositas en las cuales todavía estamos caminando. Son esas cosas que aún habiendo salido del mundo, todavía permanecen en nosotros. En el libro de Proverbios 25:4 dice, quita las escorias de la plata y saldrá alhaja del fundidor. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer de nosotros? Una alhaja, una perla en sus manos. Quiere hacernos, si es que el Señor tiene un anillo, Él quiere hacernos su perla para lucirlo. Decir, este es mi hijo, este es mi hijo. Solamente allí nosotros vamos a poder ver a Dios y vamos a escuchar su voz. Y literalmente vamos a ver su rostro cara a cara. Y eso es lo que el Señor quiere. ¿Cómo limpiar nuestro corazón? Ya se ha predicado aquí. Comienza con Teshuvah, arrepentimiento. No necesitas otra cosa sino, mi amado, acercarte al Señor y decirle, Padre, al hacer un análisis, al hacer un feedback de mi vida, ¿por qué creen que el Señor le dice en su palabra, ¿por qué no regresas a ver en la senda antigua en donde caíste, en donde tropezaste para que te levantes? Entonces el Señor lo que quiere es que hagamos un feedback, un checklist de aquellas cosas en las cuales no estoy caminando bien. Señor, si he entrado en esta prueba, ¿por qué es? Señor, si es esta prueba, ¿qué es lo que tengo que hacer o dejar de hacer? Mire, el mundo te invade. Es difícil para los jóvenes. Vamos a entrar en este tema, justamente la prueba número 3. Y esta prueba quizás es una de las pruebas más difíciles, mis amados, porque justamente habla del mundo en el cual nosotros nos desenvolvemos. Y justamente es la prueba cuando el Señor le dice a Abraham, deja tu tierra y tu casa. Esa es la tercera prueba que pasó. Terach, primeramente, ¿quién era Terach? El padre de Abraham. Era uno de los hombres más influyentes de su época.
pero tenía un pequeño defecto. Era idólatra a morir. Y comerciaba con los ídolos. Aparte de que era general de los ejércitos de Nimrod, era un hombre que comerciaba con idolatría. Pregunto, ¿acaso no vivimos en un mundo de idolatría? Mira, aquí es de bendición todas las semanas, recibimos en el mail, no en las redes sociales, amado, sino en el mail, recibimos los talleres para sanidad, para parejas, para esposos, y vamos, ¿no es cierto?, en un proceso. Pero si tú abres los mails, también encuentras mails que te dicen este fin de semana de parejas, con regresión o con meditación, soluciona tus problemas. Entonces yo quiero decirte, el mensaje que nosotros tenemos de sanidad, de liberación, el mundo también pretende traerlo. Entonces te confunde. Entonces, si es que tú no eres un hijo de Dios y recibes un mensaje y recibes otro mensaje, hay en ti una disyuntiva y dices, ¿qué es lo que me conviene? Porque los dos supuestamente me llevan a lo mismo. La diferencia es que en el mundo lo que te ofrece hoy está y mañana regresa. Pero cuando tú haces y lo haces en el Señor Jesucristo, cuando hay un verdadero proceso de sanidad en el Señor, las cosas ya no regresan, porque el Señor hace la obra completa. Mira, este hombre comercializaba con ídolos, era el príncipe de los ejércitos de Nimrod. Cuando el Señor le dice a Abraham que deje su tierra y su parentela, lo que el Señor definitivamente le estaba diciendo es, deja los principios de este mundo, deja tu cuna. ¿Cuáles son los principios de este mundo? Lo que el mundo te dice que tienes que hacer. En este mundo estamos abocados ¿a qué? Los que son profesionales y los que buscan, entran a un portal de compras públicas. Tú sabes lo que tiene que hacer en este mundo para que en este mundo puedas ser parte de. Y te llevan y te ves obligado. La honestidad, la falta de integridad. Este mundo te dice su verdad a su manera. Este mundo quiere atraerte así, de acuerdo a los principios de este mundo. Pero la palabra dice que la amistad con este mundo es enemistad con Dios. Entonces nosotros tenemos que permanecer firmes, porque caso contrario, mis amados, definitivamente nos vemos abocados a una prueba grave. Nosotros tenemos que renunciar a las cosas de este mundo. ¿Qué es lo que nos ha dado este mundo? Este mundo dice muchas cosas de nosotros, pero la palabra de Dios dice muchas cosas también de nosotros. Y nosotros tenemos que pararnos firmes en lo que Dios dice de nosotros versus lo que el mundo dice de nosotros. Solamente la palabra es fiel y verdadera. Solamente lo que dice la palabra es lo que a nosotros nos conviene. Cuando le dice, deja tu cuna, es que es lo que aprendiste en tu casa. Pienso que la mayoría de nosotros hemos salido de un contexto de la religión tradicional. Ahora mismo me decía David, hoy va a estar pesado. ¿Por qué razón, mis amados? Porque el mundo, la ciudad está enloquecida, con petardos, con procesiones. La gente se desvive, van caminando, llevando sus ídolos. Les dicen que son dioses y sin embargo tienen que colgarle en un clavo para que se sostenga, porque no puede sostenerse por sí mismo. Y eso dice la palabra. Y ese es el mundo. Y cuando no estás tú en el mundo, definitivamente no te ven bien. Entonces lo que tú tienes que permanecer es firme en la palabra. Dejar lo que aprendiste en tu cuna. Dejar definitivamente. Cuando el Señor te dice, deja tu tierra y tu parentela, no es cuando tú quieres, sino cuando el Señor te dice. El Señor te dirá, porque mientras tanto a lo mejor esa cuna vendrá a ser un ayo para tu vida, pero cuando el Señor te dice ya sal, es cuestión de que tú tomes la decisión y salgas porque el Señor mismo ya ha forjado en ti, porque ya aprendiste la lección, porque ya sabe el Señor que no vas, cuando sales de tu tierra y tu parentela, no vas a salir a adoptar
nuevas doctrinas, nuevas culturas, sino que estás tan firme, estás tan cierto en la palabra, en lo que el Señor hizo, en lo que el Señor te dio, que no te vas a contaminar con otras tendencias. Amados, lo que el Señor quiere de nosotros es que sigamos una senda de justicia, que seamos justos. El Señor Jesucristo les dice a sus discípulos: si me amas, guarda mis mandamientos. Lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo, ustedes ahora solamente están recibiendo las 3 primeras pruebas. Ustedes van a decir: bueno, pero ¿cuál es el mensaje? Usted va a tener que venir a la siguiente prédica porque vamos a ver las siguientes pruebas, y solamente cuando tengamos todo el contexto completo, cuando tengamos todo el escenario completo, vamos a poder entender lo que el Señor tiene como mensaje. Lo importante, mis amados, para esta semana es que nosotros traigamos a colación el mensaje de este día. Primeramente, si hemos sido metidos en una cueva, ¿qué es lo que el Señor quiere? Quiere probar nuestra fe, nuestra perseverancia para obediencia. En segundo lugar, si es que hemos sido metidos en un horno de fuego, hemos sentido ya que nos quemamos prácticamente, porque eso representa el horno de fuego, nuestra fe probada. Entonces el Señor lo que quiere es purificar nuestra fe con un propósito, porque quiere que esa escoria que todavía hay en nosotros salga de nosotros, porque Él quiere hacer una alhaja, Él quiere hacer una perla de gran precio de cada uno de nosotros por causa del llamamiento que tiene. Y en tercer lugar, mis amados, si el Señor te dice: deja tu tierra y tu parentela, deja esas viejas formas, deja aquello que no te conviene, analízalo. Y si el Señor pone en ti ya el salir, si el Señor te dice: es tiempo de que salgas, no lo dudes. Si es que tú crees que tu fe ha sido fortalecida, ha sido probada, que la paciencia y la obediencia son un atributo en tu vida, que si tú crees que ya no hay escoria, simplemente entonces es tiempo de que tomes la decisión y salgas y lo dejes. Ahora, si es que tú todavía estás entre 2 aguas, entre lo que el mundo te dice y lo que la palabra de Dios dice, no lo pienses, mi amado, 2 veces. Es hora de que salgas. Sal de aquellas cosas, sal de lo que el mundo te dice. No sigas haciendo las cosas como el mundo lo dice ni como el mundo lo hace. Permanece firme en lo que la palabra te dice y no dudes, porque si es que es una prueba de fe, la prueba de fe te llevará adelante. Pero si es que es una prueba en tu corazón, mientras tu corazón no sea purificado, no puedes salir de esta prueba. Mis amados, que esta palabra en esta semana solamente nos lleves a meditar en dónde estamos, qué pruebas he pasado. Y Señor, ¿por qué todavía no alcanzo la perfección para el llamamiento? Señor, ¿por qué razón todavía no alcanzo lo que tú quieres darme, lo que has querido darme en este tiempo? Definitivamente, mi amado, el mundo no te conviene. El mundo no te conviene. Si el Señor te ha puesto en sujeción en un lugar, en una casa, y todavía sujeto a tus padres, y ahí te está enseñando lo que es sujeción y obediencia, mientras no aprendas lo que es sujeción y obediencia en tu casa, pues simplemente el Señor, si decides salir por tu voluntad, afuera te enseñará, pero ya en el mundo. En la casa hay amor, en la casa hay techo, en la casa hay cobijo. Si tú decides salir por voluntad propia de las pruebas que el Señor te pone, el mundo es implacable y el mundo simplemente no tiene misericordia. Entonces es mejor permanecer, que el Señor haga su obra en nosotros, que el Señor permanezca en nosotros y que nuestro corazón en humildad esté dispuesto para humillarse delante del Señor y decirle: Señor, acepto esta prueba, me arrepiento si es que hay pecado en mí, y si es que estás formando fe y carácter, hazlo, porque eso es lo que te conviene. Amén, amén, amén. Que el Señor les bendiga. Gracias por haber compartido con nosotros este tiempo de esperanza para su vida. Para obtener este y otros mensajes, visítenos en www.casaapostolicadelpacto.com.